Bienvenidos nuevamente a TestOps Labs. En este video vamos a estar haciendo el segundo caso de prueba en la que vamos a testear la página de productos y vamos a validar la información del producto en la página de detalle de producto. Primero vamos a ir a nuestra página en donde están todos nuestros productos, que es automationexercise.com/productos. Ahí vamos a validar que existe este título de todos los productos y que además estén todos estos productos, que en total son 34. Le vamos a validar que sí o sí tiene que tener más de un producto. Después de eso, al azar vamos a seleccionar un producto y vamos a validar que tenga el precio, el título, el botón para agregar al carrito, y al hacer clic en este botón que dice ver el producto, vayamos a la página de detalle del producto, donde tendremos que comparar que el precio sigue siendo igual y el título sigue siendo igual. Aparte de eso, también vamos a validar que exista la categoría a la que pertenece y los otros detalles, que son estos tres. Para Selenium con PyTest vamos a crear dentro de la carpeta test un archivo que se llama test.product.page.py. Dentro de ese archivo vamos a importar estas dependencias y vamos a crear nuestra primera función que se llama test.product.list.detail, que sería para testear nuestro segundo caso de prueba. Vamos a llamar a nuestro driver y después vamos a crear una variable que se llama product page, en la que voy a llamar el product page y le voy a pasar este driver, que sería nuestra clase. Yo lo voy a guardar y me voy a pasar al archivo, el otro archivo, que se llama product test cases, que sería el archivo donde va a ir nuestros casos de prueba. Vamos a crear una clase que se llama product page. Dentro de esta clase voy a definir el init, mi método, y le voy a pasar el self y el driver. Y luego voy a decir que self driver es igual al driver. Esto sirve para poder utilizarlo en los otros métodos. Ahora voy a crear otro método, lo voy a llamar test case 2 product list y verify product info y el self. Y acá voy a escribir todas mis validaciones. El primer paso que voy a hacer es ir hasta la página. Entonces vamos a hacer self.driver.get y la página. Lo primero que quiero validar es que aparezca el texto de todos los productos. Este texto. Para ello vamos a utilizar el selector h2.title. Entonces vamos a decir assert self.driver.find elements by selector de CSS h2
punto title. Bien, nos parece que hay un solo elemento. Entonces agarro punto text y digo que tiene que validar con el texto all products. Bien, la siguiente validación que vamos a hacer es ver la cantidad de productos que tenemos y que tienen que ser mayor a 0. Entonces primero nos vamos a fijar cómo se llama los cuadraditos de los productos. En este caso se llama, de la clase se llama Product Image Wrapper. Y nos da que encontró 34 elementos que sean todos nuestros productos. Bien, voy a crear para ello una variable, voy a llamar Total Products. Y voy a decir len porque quiero saber la cantidad de elementos que tengo. Voy a poner self driver, find elements by vector de CSS que se llama punto products wrapper. Lo siguiente que voy a crear es un número random y voy a utilizar este número total products para generar ese número. Vamos a poner random index y este es igual a random, que lo estamos importando ahí arriba, acá, y utilizamos el rand range para un rango de 3 y la cantidad de productos. Y vamos a validar que el total de productos sea más grande que 0. Ahora, para agarrar un solo producto, que es para eso que creamos este random index, acá adentro tenemos toda la información del producto. En este caso utiliza la clase .productInfo y para el precio es H2 y para el nombre es P. Creamos una variable que se llama product price, o sea, el precio del producto, y ahí vamos a agarrar self-driver.find elements a través del selector de CSS que se llama .productInfo h2 y vamos a utilizar el producto con este index que es aleatorio y necesito su texto, así que voy a guardar eso. Hacer exactamente lo mismo para el nombre. Ya habíamos dicho que era el tag P y acá también guardamos el texto. La siguiente validación que vamos a hacer es que exista este botón de para poder sumarlo al carrito. Este tiene el tag A, o sea que sería .productinfo A. Vamos a escribir una assert y vamos a decir que tiene que tener
texto tiene que ser igual a add to cart. Y lo siguiente que vamos a validar es el botón para ver el producto, que pueda hacerle clic encima. Entonces primero voy a guardar en una variable el elemento del botón. Y este tiene, bien, tiene la clase choose. .choose. Y después voy a hacer mi validación del texto sea igual a view product, y después vamos a hacer clic sobre este elemento. Una vez que hago clic sobre este producto, me va a mandar a otra página que tiene en el pad barra product details y después el número del producto. Bueno, yo quiero saber de qué está esto en la URL. Entonces, para ello voy a utilizar, voy a crear primero una variable que se llama weight, y esta variable va a utilizar el WebDriver weight. ¿Y para qué lo voy a utilizar? Porque quiero hacer esta validación, y para ello necesito usar, tenemos acá arriba que es esto, expected conditions. Hay que poner weight.until. Si no utilizo esto, no me va a andar, no me va a hacer la validación. Y vamos a utilizar el URL contains porque quiero ver que contenga esa barra products detail. Bueno, básicamente el wait es para esperar. Va a esperar hasta que pueda validar que la URL ya esté lista para agarrarla. Bien, y ahora continuamos con las otras validaciones. Vamos a validar que el precio del producto siga igual y que el nombre del producto también sea igual. Buscamos el selector de CSS del precio y podemos agarrar la clase product information span. Vamos a agarrar el texto y este tiene que ser igual a la variable que habíamos guardado, product price, que es el texto de la página del producto. Vamos a hacer exactamente lo mismo para el nombre del producto. Vamos a fijar el nombre, es H2 y tiene que ser igual al nombre del producto. Lo último que vamos a validar es que tengamos
esta categoría, o por lo menos que exista la categoría y estos otros datos. Para ello veo que todos tienen la tag P. O sea que lo que podemos hacer es lo siguiente. Podemos hacer uno por uno. Bien, estos son 4. Puedo hacer esto. Bien, esto debería funcionar, pero bueno, es muy repetitivo. Hay una manera más linda de escribir esto y es con un loop. Entonces primero vamos a crear una variable que se llama productinfo. Esta va a contener una lista de todos los textos que yo quiero validar. Bien, y ahora vamos a escribir, no, vamos a crear otra variable más. Se llama product detail y vamos a escribir el elemento. Y es más fácil después usarlo con el for. Creamos un index que arranque con 0 y ahí arrancamos con el for. Y vamos a decir for item dentro de product detail, dos puntos, y vamos a colocar un assert donde el item.text contiene el product info con el siguiente index. Parece que las listas siempre arrancan con 0, desde 0, se categoría es el número 0, después el 1, el 2 y el 3. Y por último vamos al index le vamos a sumar 1. Ahí está, lo vamos a poner como comentario. Y ahora vamos a correr. No, espera, no, me falta una pequeña cosita. Acá voy a llamar al método y ahí estaría listo. Vamos a correr PyTest y el nombre del test. Que no me están dando porque me olvidé de activar mi entorno virtual. Ahora sí. Bien, tenía un pequeño error acá en esta parte. Tiene que empezar desde 0 y la cantidad de los productos. Ahora lo vamos a correr. Bien, vemos que anda bien el test. Bien, si quisiéramos probar esta parte, lo que podemos hacer es poner un
breakpoint, volvemos a correr y justo se va a parar el test en ese lugar. Bien, bueno, acá es donde entramos en el for, ponemos n y ahora estamos adentro. Podemos ver el item.text, gama, categoría, y se va a fijar de que es igual a product info con el index, y claro, contiene este texto. Hacemos next, se hace de nuevo n, y le va a sumar 1 al index, ahí vuelve a entrar de vuelta y decimos, a ver, item text, ¿cuál trae ahora? Availability. Bueno, entonces va a validar que el product info, que en este caso ahora es availability, entonces va a chequear uno por uno hasta terminar el loop. Bueno, este es el resultado final. Acabamos de terminar de testear nuestro segundo caso de prueba. Ahora me pregunto, ¿ustedes conocían esta manera de elegir un producto aleatorio? Yo he visto mucha gente que siempre elige el primer producto y por ahí pasa de que, bueno, los datos cambian, los productos cambian. Entonces, para mí esta es una de las mejores maneras para testear, sobre todo cuando tenés una lista de productos que siempre se va modificando. Entonces, bueno, es para validar más que todo de que la información que vemos en el listado de productos sea igual al del detalle. Es bastante importante, sobre todo cuando tenés los precios, muy importante. Bueno, espero que les haya gustado el video y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.